¿Cuántas veces nos habremos tumbado bajo las estrellas y nos preguntamos qué significa todo esto? Así. Apuesto a que todos alguna vez nos hemos hecho esa gran pregunta sobre el sentido de la vida. Claro. Y por supuesto no somos los primeros, los filósofos llevan siglos dándole vueltas al asunto. Exactamente. Y de esos ciclos de reflexión vamos a extraer algunas ideas clave hoy. Nos adentramos en un artículo de La mente es maravillosa, titulado Sentido de la vida. ¿Qué nos dice la filosofía? Para explorar ni más ni menos que el existencialismo. Preparaos para una buena dosis de filosofía, porque vamos a intentar comprender cómo esta corriente de pensamiento nos ayuda a encontrarle sentido a la vida incluso, y quizás especialmente frente a nuestra inevitable finitud. Para empezar, imaginar que la vida es como una escultura que aún no tiene forma. Vale. El existencialismo nos dice que nacemos sin una forma predefinida. Somos nosotros, a través de nuestras acciones y decisiones, quienes esculpimos nuestra propia esencia. Vale, entiendo la metáfora, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo se supone que creamos significado de la nada? Buena pregunta. El existencialismo no nos da un manual de instrucciones, pero sí nos ofrece algunas herramientas para afrontar esa libertad. ¿Ya? Y aquí entran en juego figuras como Kierkegaard, Heidegger y Sartre, cada uno con su propio enfoque. Empecemos por Kierkegaard. Y en el artículo se habla mucho de la angustia y la desesperación que él asociaba a la contemplación de nuestra propia finitud, especialmente a la muerte. ¿Cómo encaja eso en la búsqueda del sentido de la vida? Kierkegaard no era precisamente un optimista, eso es cierto, pero veía en esa angustia existencial un motor para la acción, para la elección consciente. Es como si la conciencia de nuestra mortalidad nos despertara y nos obligara a preguntarnos, si voy a morir, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué decisiones tomaré para que mi vida tenga sentido? Es un poco como la frase esa de vive cada día como si fuera el último, ¿no? Sí. Aunque no sé si eso sea tan fácil de poner en práctica. No, no lo es. Pero la idea de Kierkegaard es que esa angustia, por muy incómoda que sea, puede ser un catalizador para vivir una vida más auténtica y significativa. Entiendo. No se trata de ignorar la muerte, sino de usarla como punto de partida para construir un sentido propio. Entiendo. Y hablando de construir, Heidegger tenía una forma bastante peculiar de ver nuestra existencia en el mundo. Sí. Hablaba del ser en el mundo. ¿Qué significa eso exactamente? Heidegger nos recuerda que no somos seres aislados, sino que estamos arrojados a un mundo que ya está ahí con sus propias reglas y su propia historia. Somos seres finitos con un tiempo limitado en este mundo y eso nos define. No podemos escapar de esa realidad. Vale, aceptamos nuestra finitud. ¿Y luego qué? Ajá. ¿Cómo encontramos sentido en un mundo que a veces parece no tenerlo? Heidegger diría que el sentido no está ahí fuera esperando a ser encontrado, sino que lo construimos a través de nuestra interacción con el mundo, con los demás, con nuestras propias experiencias. Y para él, una de las claves es afrontar la muerte, no con miedo, sino con aceptación. Entender que nuestra finitud es parte de lo que nos hace humanos. Es como si Heidegger nos dijera, en lugar de negar la muerte, intégrala en tu vida. Acéptala y construye tu sentido a partir de ahí. Suena un poco radical, ¿no? Quizás. Pero lo que nos ofrece Heidegger es una perspectiva diferente. No se trata de vivir con miedo a la muerte, sino de vivir con conciencia de ella. Y esa conciencia, aunque pueda parecer desalentadora, puede ser liberadora. Ajá. Nos permite apreciar la vida en toda su intensidad, con sus luces y sus sombras. Y después de esta dosis de realismo y heideggeriano, llega Sartre con su famosa frase, «Somos nuestros proyectos». Mucho más optimista, ¿no? Sartre era un tipo peculiar, sin duda. Lo que nos dice con esa frase es que no hay un significado preestablecido para nuestras vidas. Somos nosotros quienes damos forma a nuestra esencia a través de las decisiones que tomamos, de los proyectos que emprendemos. Es como si cada día tuviéramos la oportunidad de redefinir quiénes somos a través de nuestras acciones. Me encanta esa idea, Sí, aunque también puede dar un poco de vértigo, ¿no crees? Tanta libertad para elegir. claro que sí. Pero esa libertad es la base del existencialismo. Somos libres de elegir nuestros proyectos, nuestros valores, nuestro camino. Y esa libertad, aunque a veces pueda ser abrumadora, es también una fuente de empoderamiento. Nos convierte en los auténticos autores de nuestras propias vidas. Hasta ahora hemos explorado el lado más, digamos, abstracto del existencialismo, Sí. pero el artículo de La mente es maravillosa también nos habla de cómo encontrar sentido en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, en las relaciones con los demás. Eso me interesa mucho porque a veces, entre tanta angustia existencial y libertad para elegir uno, se pregunta, ¿y qué pasa con el día a día? ¿Dónde queda el sentido en medio de la rutina, el trabajo, las obligaciones? Pues precisamente ahí es donde el existencialismo puede ser sorprendentemente práctico, porque nos recuerda que cada pequeña decisión,
Cada acción cotidiana contribuye a la construcción de nuestra propia narrativa vital. No se trata solo de grandes proyectos, sino de cómo vivimos cada momento. Es como si cada día fuera un pequeño ladrillo que colocamos en la construcción de nuestra vida, y aunque algunos días los ladrillos parezcan iguales, al final todos forman parte de la estructura. Exacto, y aquí es donde entra en juego el contexto sociocultural, porque no construimos nuestras vidas en un vacío, formamos parte de una sociedad, una cultura, de una red de relaciones que también influyen en nuestra búsqueda de sentido. Claro, no somos islas. Compartimos el espacio, el tiempo, las experiencias con los demás, y en esa interacción constante también vamos construyendo juntos el sentido de la vida. Exactamente, el artículo lo explica muy bien. Nuestras relaciones, ya sean familiares, de amistad o de pareja, son una fuente fundamental de sentido. En ellas encontramos apoyo, amor, comprensión, pero también retos, conflictos, aprendizajes. Pensándolo bien, las relaciones son como un pequeño microcosmos donde se reflejan muchas de las grandes preguntas existenciales. En el amor, muerte y libertad, todo eso está presente en nuestras relaciones con los demás. Sin duda, y es precisamente en esa complejidad, en esa mezcla de emociones e interacciones donde podemos encontrar un sentido profundo en nuestras vidas. No se trata de buscar una fórmula mágica, sino de vivir con intensidad, con conciencia, con apertura a la experiencia. Pero seamos realistas, a veces es difícil encontrarle sentido a la vida cuando te enfrentas a la rutina, el trabajo, a las obligaciones. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas del existencialismo en el día a día? ¿Cómo podemos evitar caer en la monotonía, en la sensación de vacío? El artículo nos da algunas pistas. Por ejemplo, nos anima a prestar atención a los pequeños detalles, a encontrar la belleza en lo cotidiano. Puede ser un paseo por la naturaleza, una conversación con un amigo, un momento de creatividad. Es como si nos dijera, no expresa que la vida te dé un gran sentido. Créalo tú mismo en cada pequeño gesto, en cada interacción. Exactamente. Y para eso es importante cultivar una actitud de curiosidad, de apertura a la experiencia. No se trata de negar las dificultades, sino de afrontarlas con una mirada que busque el aprendizaje, la oportunidad de crecimiento. Y también de conectar con los demás, de construir relaciones auténticas basadas en el respeto, la empatía, la complicidad, porque al final el sentido de la vida no es algo individual, sino algo que se construye en comunidad. Totalmente de acuerdo, las relaciones son un pilar fundamental en nuestra búsqueda de sentido, nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos, a crecer, a dar y recibir amor, a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y eso en un mundo que a veces parece tan individualista y fragmentado, es un tesoro invaluable. Sin duda, cultivar relaciones sanas y significativas es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra búsqueda de sentido. Y no solo eso, también es una forma de contribuir al bienestar de los demás, de crear un mundo un poco mejor. Hemos hablado de la angustia existencial de la libertad para elegir nuestro propio camino, de la importancia de las relaciones y de encontrar sentido en lo cotidiano. Sí, pero me queda una duda. Si no hay un sentido preestablecido, si todo depende de nosotros, ¿no es eso una responsabilidad enorme? ¿Cómo gestionamos esa presión de tener que crear nuestro propio sentido a la vida? Es cierto que puede resultar abrumador, pero en esa responsabilidad, en esa libertad radical, reside también la grandeza del ser humano. El existencialismo no nos ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a tomar las riendas de nuestra propia existencia. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si elegimos el camino equivocado, los proyectos equivocados? Esa libertad para elegir también implica la posibilidad del fracaso, ¿no? Por supuesto, el fracaso forma parte de la vida y también del proceso de construcción del sentido. No se trata de evitar el error a toda costa, sino de aprender de él, de integrarlo en nuestra experiencia, como decía Sartre. No importa lo que la vida te haya hecho, lo que importa es lo que hagas con lo que la vida te ha hecho. Es decir, que incluso en el fracaso, en el error, podemos encontrar una oportunidad para crecer, para aprender, para redefinir nuestro sentido de la vida. Exactamente, el existencialismo nos invita a aceptar la incertidumbre, la complejidad, la imperfección de la vida. No se trata de buscar una felicidad absoluta, inmutable, sino de construir una vida que tenga sentido para nosotros con sus luces y sus sombras. Y para eso creo que es fundamental conectar con nuestros propios valores, con aquello que realmente nos importa. Si tenemos claro qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace vibrar, será más fácil tomar decisiones que estén alineadas con nuestro propio sentido de la vida. Totalmente de acuerdo, conocerse a sí mismo, explorar sus propias motivaciones y aspiraciones es un paso esencial en la búsqueda del sentido. No hay respuestas universales, cada uno debe encontrar su propio camino. El artículo de la mente es maravilloso, lo resume muy bien. El sentido de la vida no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. Y esa creación es un proceso continuo, dinámico, que evoluciona a lo largo de nuestra vida. Exactamente, no se trata de llegar a un punto final, a una meta definitiva, sino de disfrutar del viaje, de aprender, de crecer, de conectar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y para terminar, me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué sentido le estás dando a tu vida hoy?
¿Qué elecciones estás haciendo? ¿Qué proyectos estás llevando a cabo? ¿Qué relaciones estás cultivando para construir una vida que tenga significado para ti? Esperamos que esta inmersión en el existencialismo te haya dado algunas herramientas para reflexionar sobre estas preguntas y para encontrar tu propio camino. Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo la búsqueda constante de aquello que nos hace sentir vivos, que nos da propósito, que nos llena de sentido. Y si esta inversión te ha despertado la curiosidad, te invitamos a leer el artículo completo en La mente es maravillosa. Encontrarás el enlace en las notas del programa. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el sentido de la vida. Hasta la próxima.